Ser podcast. Hola, buenas tardes. La vida está llena de carambolas, de coincidencias, y no hay que buscarle siempre tres pies al gato, ni mucho menos. Pero, bueno, ya es casualidad que el Tribunal Supremo se haya apresurado tanto como para dictar precisamente hoy, 20 de noviembre, 50 aniversario de la muerte de Franco, dictar sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado. Bueno, no seré yo quien insinúe ninguna intención oculta, por favor. Pero insisto, ya es casualidad. Otra cosa es la sentencia en sí misma, que aún no está redactada, o sea que aún no se conocen con detalle los argumentos en base a los cuales 5 de los 7 jueces y juezas que componían el tribunal han considerado que Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos, por lo que queda inhabilitado durante 2 años para seguir ocupando el cargo. No solo eso, tendrá que pagar las costas del juicio, una multa y además darle 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales. En fin, esto es lo que hay. Ya hemos recordado hasta la saciedad cómo empezó todo esto, con un bulo propagado desde la Comunidad de Madrid para proteger a un acusado de evasión fiscal y el intento de la Fiscalía por contrarrestar ese bulo. Ya hemos escuchado también lo que declararon testigos y testigos durante el juicio. ¿Y la sentencia es esta? Pues vale, habrá que acatarla. Pero hoy, ya que hablamos de casualidades, es uno de esos momentos en los que merece la pena mirar atrás, ver de dónde venimos y lo que se hizo bien y no tan bien después de la dictadura. En fin, seguiremos con las reacciones y el ruido político que ha generado esta decisión judicial, pero como en la SER estamos dedicando una programación especial a los 50 años de la muerte de Franco, hoy en La Ventana, en esta primera hora, proponemos una alternativa. Yo creo que es muy interesante, Allá vamos. Cuando hablen de la patria, no me hablen del honor, no me cuenten batallas ganadas cara al sol. Tal vez si me contaran que no importa el color, ni el sexo ni la raza, o el bando en que luchó. Cuando hablen de la patria, no me hablen del valor, no jueguen con el sable, ni tachen de traidor al que la lleva dentro, pegada al corazón, y no anda por la calle con ella en procesión. Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador. Por repetir su nombre no te armas de razón. Aquí cabemos todos o no cabe ni Dios. Bienvenidos a La Ventana. Lo primero, Marta del Vado y Isaías Lafuente. ¿Qué tal? ¿Conocíais esta canción? Sí, yo sí que la conocía. Yo tú, no la Marta? había escuchado antes. Sí. Bueno, Víctor Manuel la escribió en 1983. Habían pasado, es importante la fecha porque habían pasado solo 2 años desde el 23F, desde el intento de golpe de Estado, y 8 desde la muerte de Franco. Pero es curioso, bueno, más que curioso, hay que ver cómo la letra, casi medio siglo después, sigue teniendo plena vigencia, ¿no? Cuando habla de patrias, de banderas, de las maneras tan distintas de gestionar símbolos y sentimientos, y de cómo el objetivo debería ser siempre un lugar, un territorio, un país en el que quepamos todos. Los 50 años de la muerte de Franco, que hoy se cumplen exactamente, están sirviendo estos días para refrescar la memoria, para recoger testimonios, para todo tipo de análisis políticos, sociales, económicos incluso, y desde luego para constatar el enorme problema que tenemos por no haber enhebrado en todo este tiempo un relato compartido. Las causas de este quebranto histórico yo creo que están bastante claras. Bueno, en realidad solo es una causa, ¿no? Que no se ha contado lo que ocurrió. No se le ha contado bien a varias generaciones que hubo un golpe de Estado, un levantamiento militar con el apoyo de la derecha o la ultraderecha contra un gobierno legítimo, que ese golpe fracasó, que degeneró en una sangrienta guerra civil, que Hitler y Mussolini ayudaron a Franco a ganar esa guerra y que una vez ganada reprimió por todos los medios posibles durante 40 años cualquier atisbo de oposición. Lo de los medios posibles, por cierto, incluye cárcel y muerte, para decenas, para centenares de miles de personas. Bueno, pues eso que dicho así parece tan diáfano y que se entiende tan bien, no ha tenido durante décadas la presencia necesaria ni en las aulas, ni en las familias,
ni en el debate político. Por eso las encuestas dicen lo que dicen, y hoy mismo lo estamos recordando. Por eso hay jóvenes, y no tan jóvenes, que aseguran preferir la dictadura a la democracia. O sea, resumiendo, que seguimos teniendo un serio problema con nuestra historia. Esta tarde en La Ventana vamos a aportar una mirada a este asunto desde la cultura, concretamente desde la literatura y el teatro. En el teatro hay una obra, 1936, un trabajo monumental de más de 4 horas, que ha marcado un punto de inflexión, que hayan visto miles de espectadores en toda España y que sigue girando. Su director Andrés Lima, ¿os acordáis, no? Hombre, Estuvo y no estuvo solo. De Andrés y de la obra. Estuvo aquí en La Ventana, pero le hemos pedido para este 20N algo especial. Andrés, buenas tardes. Hola, ¿qué Te tal? hemos pedido, a ver, a rebufo de todo lo que ha generado 1936, te hemos pedido que, sobre la figura de Franco, 50 años hoy exactamente de su muerte, pudierais crear algo que nos aproximara a ese universo, a ese momento, desde ángulos particulares. ¿Qué nos propones? Bueno, dos documentos inéditos, ficcionados evidentemente, o no, porque en realidad todo lo que se dice ocurrió, y todo lo que dice Francisco Franco concretamente en estos documentos los dijo él y nadie más. Pero sí, lo vamos a ver dos piezas unidas. Una de ellas es Fonética de FFB, de Juan Mayorga, que ya la presento, ¿no? De paso, ¿no? Interpretada o dicha para la radio especialmente por mí mismo, Andrés Lima, y por Juan Minuesa en el papel de Franco. Y después una pieza construida por Juan Cabestany sobre un encuentro, ¿no? En realidad la pieza habla de un encuentro, pero fue una carta que le mandó Nicolás Franco a su hijo, recién nombrado caudillo de todos los ejércitos. Que no le hizo mucho caso, por cierto. No, por lo visto no. Y nosotros imaginamos ese encuentro. Ese encuentro después, algunos datos se aportan también basados en algunos de los libros de Julián Casanova, pero intenta ser una obra satírica más que nada. Yo creo que ahí la comicidad y la burla muchas veces retrata muy bien el horror, ¿no? Pues vamos a ello, ¿te parece? Me parece estupendo. Venga. Estimados colegas, queridos radioescuchas, gracias de antemano por su atención. En mi ponencia, que lleva por título Fonética de FFB, analizaré intervenciones orales de un mismo sujeto ante distintas audiencias a lo largo de un periodo que abarca desde el 11 de abril de 1937 hasta el 1 de octubre de 1975. Me serviré de grabaciones recogidas en los archivos sonoros de la cadena SER, a cuyo personal agradezco la ayuda que me han facilitado. Se trata de textos leídos en voz alta, nunca de discursos espontáneos. Si bien el sujeto en cuestión lee de forma, aunque enfática, monótona y sin vida, y con evidentes dificultades por las que hubiera sido rechazado en cualquier encuesta lingüística, sé que ninguno de los presentes se preguntará por qué prestar tanta atención a FFB. La respuesta sería obvia. Dejando aparte a intérpretes cinematográficos y a locutores radiofónicos, de ninguno de sus contemporáneos poseemos una colección tan amplia de locuciones grabadas. Estamos, apreciados colegas, ante un material extraordinario que nos permite practicar el análisis fonético a un corpus de unas 13.000 palabras desde una perspectiva diacrónica. Esto es, observar a lo largo de un extenso periodo de tiempo cambios en la pronunciación de un mismo sujeto.
También podría permitirnos observar cambios en su sintaxis y vocabulario si se tratase de discursos escritos por él mismo, lo que no parece ser el caso. Nuestro estudio se circunscribe al ámbito de la fonología, esto es, al estudio de cómo se estructuran los sonidos y los elementos suprasegmentales de la lengua. En nuestras consideraciones descartaremos todo lo que no corresponda a este ámbito. Así pues, en la medida de lo posible, evitaremos que nuestro análisis sea afectado por la simpatía o la antipatía que pueda despertarnos el sujeto. Asimismo, dada la influencia que sus acciones han tenido en la historia de nuestro país, nos esforzaremos por mantener al margen los aspectos semánticos de su discurso. No hace falta subrayar, estimados colegas, que la elocución de un sujeto que lee no suele coincidir con el de su habla normal. Por tanto, los documentos que vamos a presentar en modo alguno permiten deducir que el sujeto se expresase igualmente en su vida cotidiana. Si me aceptan la metáfora, vamos a escuchar a un actor amateur que interpreta un personaje. No obstante, FFB a veces parece apartarse del texto escrito, incurre en improvisaciones y se acerca a un tono conversacional. En esos casos, podemos inferir que, en alguna medida, desaparece el personaje y aparece la persona. De nuestra investigación se deducen 3 conclusiones. Primero, la pronunciación del sujeto tiene una marcada estabilidad. Podemos decir que FFB pronuncia más o menos igual durante 40 años. Segundo, las peculiaridades que se advierten en la pronunciación del sujeto corresponden a un castellano hablante gallego, más concretamente de la zona del Ferrol, que adquirió dichas peculiaridades durante su infancia. La estancia del sujeto en su adolescencia y primera juventud en Zaragoza, en la Academia Militar, no parece haber alterado significativamente su pronunciación. Tercero, como hemos anticipado, el sujeto se aparta a veces del texto escrito, arriesgándose a improvisar. Por ejemplo, la frase con que el sujeto acabó su discurso ante las Cortes del 22 de julio de 1966 y en que propuso al sujeto JCB como su sucesor en la jefatura del Estado. Fue probablemente improvisada. Hemos cotejado el texto grabado con el texto escrito que solo decía: es aconsejable la decisión. En lugar de ello, el sujeto dijo: es aconsejable la decisión que vamos a tomar, que contribuirá en gran manera a que todo quede atado y bien atado. Frase con la que debió quedar muy satisfecho, pues luego la repitió 2 veces, con creciente convicción. A que todo quede atado y bien atado. A que todo quede atado y bien atado. Hemos sometido a análisis 47 elocuciones de muy diversa extensión. Desde el punto de vista fonético, los más relevantes son la arenga a jefes y oficiales del ejército en Salamanca, el 18 de abril de 1937, la exhortación a la sección femenina en el Castillo de las Navas el 13 de junio de 1959 y el discurso de la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975, esto es, pocos días antes del fallecimiento. Procedamos a escuchar la voz de FFB. Sabed, madrileño, que cuanto mayor sea la resistencia que opongáis, más duro será vuestro castigo. La democracia, los españoles la hemos conocido y no nos dio resultado. Nosotros no descuartizamos la gallina, la estimulamos a que ponga más huevos. El comunismo se puede comparar a un saco de ratas. Estamos cansados de la paz. Se nos hace interminable la espera. La recia voz de la fuerza dicta tratados, forma naciones o reparte mundos. Los que integran las hordas revolucionarias son los hijos espirituales de los profesores que a través de instituciones como la llamada, libre de enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. En el Campo Rojo han sido asesinadas más de 400.000 personas. En el Nacional tan solo se han dictado unas 6.000 penas de muerte, 1.500 de las cuales han sido conmutadas o condonadas. La aviación nacionalista nunca ha bombardeado ciudades de retaguardia,
Todos los bombardeos se han hecho sobre objetivos militares. Nadie ha sido perseguido a causa de sus ideas. Se ha hablado mucho en el extranjero de un escritor granadino. Se ha hablado mucho porque los rojos han agitado este nombre como un señuelo de propaganda, pero lo cierto es que ese escritor murió mezclado con los revoltosos. Son los accidentes naturales de la guerra. Nuestra obra es el mandato de nuestros muertos. La campaña de África ha sido la mayor escuela de nuestro ejército. El enemigo es el bolchevismo asiático y todos sus aliados. Democracia, liberalismo y masonería. Una escuela donde no se aprende a amar a España no tiene razón de existir y ha de ser suprimida. Los fantasmas familiares de España se llaman espíritu anárquico, crítica negativa, insolidaridad, extremismo y enemistad mutua. El Escorial es el gran sepulcro de nuestros reyes, el Valle de los Caídos, el lugar de reposo de los mártires de nuestro pueblo. España necesitará largos años ser gobernada con infinita prudencia, comprensión y amor. Ya no tenemos aquellas dos Españas que lavan el corazón, sino una España única y nueva. Al cumplirse las previsiones sucesorias, se instaurará en su día la corona en la persona del príncipe del Estado de España, entregado a nuestro movimiento y que tantas pruebas de lealtad y servicio nos viene dando, como ha sido concretado por la Ley de la Jefatura del Estado del 15 de julio de 1970, al determinar las funciones del príncipe de España en los casos de ausencia o enfermedad del jefe del Estado, que deja atado y bien atado el futuro de nuestra patria, atado y bien atado, atado y bien atado e irreversiblemente orientado en el camino de la grandeza, de la justicia y de la libertad. Los sublevados son los rojos. En España se es católico o no se es nada. La falange es la minoría inaccesible. La política es la compenetración de un jefe con su pueblo. Yo desafío a que nos presenten un país que pueda ofrecer una muestra más clara de la democracia que España. En este cuartel no quiero mujeres, ni borracheras, ni misas. Regúlese en el boletín oficial del Estado el culto a la Virgen María y el restablecimiento del crucifijo en las escuelas. España es un país privilegiado que se va hasta sí mismo. Cuando yo me subleve, será para ganar. Extraordinario documento. Y ahora, para terminar, y si me permiten, me gustaría emitir en estas ondas de la cadena SER otro fabuloso archivo sonoro descubierto por el eminente psicodramaturgo don Juan Cabestany. La entrevista real que tuvo lugar en Salamanca entre Francisco Franco, recién nombrado generalísimo de todos los ejércitos, y su padre, don Nicolás Franco. ¿Que cómo es posible esta grabación inaudita? Muy sencillo. Los servicios secretos del Partido Comunista Soviético, la NKVD, lograron que la mismísima secretaria de Franco, Jacinta como nombre en clave, grabara clandestinamente este documento histórico. Habitación, noche. Francisco Franco se quita los pantalones y los dobla cuidadosamente, dejándolos en el respaldo de una silla. Llaman a la puerta. Adelante. Entra una secretaria que, a pesar de verle en calzoncillos, le entrega un sobre. Una carta para su excelencia. Gracias. Franco abre la carta y empieza a leerla, mientras la secretaria se va. Querido hijo, aquí me tienes en Ferrol, incomunicado, desde el momento en que hubo que echar las tropas a la calle. El pueblo está podrido hasta el corazón y hay que escarmentarle a base de mucho palo y mucha hambre. Franco tira la carta a una papelera y se mete en la cama. Por el otro lado, aparece Nicolás, su padre. No vas a terminar de leerla. Es importante. Déjame en paz.
Es tarde. Son las 8 menos cuarto. Digo que es tarde para arreglar lo que pretendas arreglar ahora con esa carta. Yo no pretendo arreglar nada. Ni yo tampoco, así que si no te importa... ¿No podrías al menos escucharme? Di rápido lo que hayas venido a decir. Pues antes de nada quiero darte la enhorabuena. ¿Quién se lo iba a imaginar? Manda carallo. Jefe del Estado mientras dure la guerra. No, jefe del Estado a secas. Les hice quitar Lode mientras dure la guerra. Oh, mejor, hombre, mejor, mucho mejor. Además no es una guerra, es una cruzada. Y soy su caudillo, pero ve al grano, por favor. Está bien. Llevo un mes y medio gestionando que al abrigo de disposiciones poco concretas y diferentemente interpretadas se me abone mi haber de retiro sin conseguirlo. Y me veo obligado a contar los garbanzos y estrecharme para estirar el dinero que traje de Madrid. Pues yo no podía prever los acontecimientos actuales y contaba con, en caso necesario, poder retirar todos mis ahorros de la cartilla de la caja postal. Te he dicho que vayas al grano. Si no, ya leeré la carta mañana o cuando pueda. ¡Basta ya! ¡Sigo siendo tu padre! Tú no eres mi padre desde que te fuiste a Madrid. Y antes de eso tampoco estoy tan seguro. ¿Cómo puedes hablarme así? Pero que yo no quería hablar contigo ahora ni con nadie. Dios, ¿para qué habré abierto esta carta? ¡Padre! ¡Padre! ¡Estoy aquí! Estoy llamando al padre Gomá. ¡Padre! 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 Regresa la secretaria alarmada por los gritos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Excelencia? ¿Dónde está el padre Gomá? En Toledo, supongo. ¡Que saquen de aquí a ese hombre! Franco señala el sitio donde estaba su padre. Pero allí no hay nadie ahora. Perdone, señor. ¿De quién habla? Franco comprueba que su padre no está. Franco se recompone. ¿Se encuentra bien? Sí. Puede retirarse. La secretaria se va a ir, pero... Espere. Mi padre podría haber sido un gran militar, pero en Cuba las mujeres lo echaron a perder. Siempre fue un soltero mujeriego liberal y masón, y fue a cruzarse con mi madre Pilar, que era una santa. Ni siquiera después de casado dejó de frecuentar el burdel y los casinos. Y luego venía a casa y la emprendía con mi madre y con todo. Perdone, señor, pero yo preferiría ir... ¿Cómo te llamas tú? Jacinta. Jacinta. A lo que iba. Cuando yo era niño, yo era muy tímido. Y él siempre pensó que yo no llegaría lejos. Pero ¿sabe qué hice? Un día me planté delante de él y le dije a la cara lo que pensaba con respecto de su trato a mi madre. ¿Sabe qué hizo? Me pegó con un palo. ¿Sabe cuántos años tenía yo entonces? 33. No era ningún niño. De hecho, era ya general de brigada de la Legión. Cada familia es de una manera, yo es que no podría opinar. No, es que no te he pedido que opines. Solo quería sacármelo de la cabeza. Ah, pues muy bien. Puede retirarse. Gracias, excelencia. Para cualquier cosa ahí afuera estoy. Sí, ya. Adiós. La secretaria se marcha. Franco queda pensativo y entonces... reaparece su padre, Nicolás. ¡Hala, carallo! ¡Hala, carallo! ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito contarle a un extraño las intimidades de tu familia, que además no fue así en absoluto? Ah, no. Es una manera de ver las cosas muy tendenciosa, lo cual no debería de extrañarme porque tú siempre estuviste del lado de tu madre. Eso desde luego porque no me dejaste otra opción. ¿Tú sabes lo que fue pelear en Filipinas? ¡En Filipinas! ¡En Filipinas! Que cuando volví al Ferrol tu madre no supo domesticarme y yo tampoco pude conmigo mismo. Tenía la mecha corta, es cierto, pero nunca os pegué más de lo normal. Puede ser, pero al menos a Nicolás y a Ramón le llamabas por su nombre. A mí me decías el otro. Pero porque yo no creía en la manera que tu madre tenía de protegerte. Correr a sus rodillas para esconderte no era bueno para tu carácter. ¿Y qué quieres ahora de mí entonces? Ahora estoy orgulloso de ti. No es cierto que no diera un duro por ti. Siempre supe que llegarías lejos. Venga, ya. Está bien. Yo lo intenté, pero se ve que ahora tienes preocupaciones más importantes. ¿Qué has intentado? Si ni siquiera sé para qué me escribes esa carta. Pues termina de leerla, carajo. Franco lo duda. Finalmente recoge la carta del suelo y la sigue leyendo. El caso es que tengo en la caja postal de Madrid inmovilizadas unas 10.000 pesetas y en la cuenta corriente del banco otras 11.000. Pero no hay quien me dé una peseta. Me iría de España, pero tropiezo con la dificultad de que el pasaporte cuesta 5.000 pesetas.
En estas condiciones es imposible. Silencio. Pues eso. ¿Me estás pidiendo que interceda por ti? ¿Un trato de favor? Ahí está todo explicado. Si las hordas rojas en Madrid asaltan y saquean los valores depositados en el Banco de España, si no lo hicieron ya, yo me veo completamente arruinado. Yo no puedo dar una imagen de tan poca ejemplaridad. Jamás obraré para beneficiar a ningún amigo familiar. Espero que lo comprenda. ¿Y no podrías por lo menos prestarme algo de dinero? 5.000 pesetas. ¿Cómo? 5.000 pesetas. Yo si a algo le sigo teniendo miedo es a pasar hambre. Estoy tratando de digerir el descubrimiento de que has venido a pedirme dinero. ¡Bueno! ¡Vale! ¡Muy bien! Pudimos aprovechar para arreglar lo nuestro, pero tú no quieres. ¡No quieres! Papá, creo que deberías irte, por favor. Sí, ya me voy. Adiós, hombre. Adiós. Pero antes quiero que sepas una cosa. Mira, ahora que se cayeron todas las máscaras, tienes que saber que a mí nunca me gustó esta guerra que montaste. Desde que empezó el movimiento estás sentenciado a muerte. Si te coge el enemigo te fusilan. Y aunque ganes la guerra, te rodearán las intrigas de tus generales. Y alguno querrá asesinarte. No esperaba menos de ti. Adiós. Adiós, hombre. Adiós. Pero no me quiero marchar sin que sepas otra cosa. Sí, es cierto, yo nunca di un duro por ti. Es más, estoy absolutamente convencido de que no estás capacitado en absoluto para gobernar España. Muy bien, papá. Ahí tienes la puerta. Sí, ya la veo. Adiós. Adiós, hombre. Adiós. Pero recuerda, tú no estás capacitado en absoluto para gobernar España. Franco, que sigue en calzoncillos, se gira y se asoma al balcón para pronunciar su discurso a los soldados en Salamanca, abril de 1937. La victoria está de nuestro lado. Habéis puesto en mis manos España, y yo os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme. Yo no aspiro solamente a vencer, sino a convencer. Os convenceré de que la guerra crea la solidaridad nacional. La guerra une y da cohesión. Los soldados españoles luchan y mueren fraternalmente en las trincheras. De esta lección guerrera saldrán guerreros. Spanish songs in Andalusia. There's truth inside in the days of 39. Oh, please leave the vendetta open. Solo añadir que una vez ganada la guerra, la dictadura de Franco se embarcó en un proceso de reconstrucción nacional, por medio de la ejecución, el exilio forzoso, el encarcelamiento y la humillación económica y social de centenares de miles de españoles derrotados. Más de 400.000 personas fueron recluidas en prisiones y campos de concentración. El trato que se dio a las mujeres fue especialmente duro. Violaciones, cárcel por ser esposa o madre de un republicano y confiscación de sus bienes. Muchos de sus hijos, nacidos en cautiverio, fueron dados en adopción o educados en instituciones religiosas. La desaparición de los sindicatos y la represión de la clase trabajadora garantizaron salarios ínfimos que permitieron un incremento espectacular de los beneficios de los bancos, la industria y los terratenientes. La política del golpe, del shock, funcionó.
Claro, y si los datos son tan claros, la pregunta, Andrés, es por qué estamos como estamos, ¿no? Bueno, en parte por cómo estuvimos. Claro. Sí, todo esto la verdad es que tiene demasiados matices y demasiados años y demasiado silencio como para ser despachado de un plumazo en un día. Pero es verdad que la conclusión es que al final el maldito interés es lo que puede sobre todo. Ya. Y lo que sucedió en España fue un shock en toda regla, económico, moral, político y humano. Claro, y lo que sorprende es que después de tanto tiempo no nos hayamos puesto de acuerdo todos en lo fundamental. Ya. Primero, que Franco fue un traidor, se levantó contra el gobierno legítimo de entonces, después fue un dictador, es decir, él no pretendía reconducir la república ni reinstaurar la monarquía, sencillamente construir una dictadura, y después fue un mentiroso, porque hemos escuchado algunas de las grandes mentiras que él fue acuñando a lo largo de este tiempo, ¿no? Y hay que recordar que hasta ya entrado el siglo XXI, el Congreso de los Diputados no pudo sacar adelante una declaración de que aquello había sido una dictadura. Es que es tremendo, es tremendo. Y ahora no solamente tenemos este retraso, sino que tenemos a un partido que pretende no solamente blanquear el franquismo, sino reivindicarlo. Sí, directamente. El otro día hablamos con un profesor con el libro sobre las fake del Sí. franquismo, Fernando Hernández, que yo creo que dijo una frase que hay que acuñar, ¿no? Es decir, a Franco lo hemos sacado del Valle de los Caídos, pero no lo hemos metido en las aulas. Y a lo mejor no lo hemos metido todavía convenientemente pues en los teatros, en los cines, a pesar de que algunos se quejen de que hay demasiadas películas sobre el asunto. Bueno, yo creo que todavía hay muy pocas. Yo creo que lo que acabamos de escuchar y la obra 1936 son muestras perfectas de cómo el radioteatro, el teatro documental nos ayuda a entender y a hilvanar ese relato común que decías tú al principio, Francino, que todavía no tenemos. No tenemos. Andrés, tú que has estudiado tanto y te has documentado también para hacer esto, ¿tú dirías que tenemos elementos suficientes para crear ese relato común que no tenemos? Bueno, no sé si común, pero más o menos objetivo, sí, y veraz también. Desde luego hay muchos referentes historiográficos que nos hablan de lo que pasó realmente, y eso que es difícil, porque con los historiadores con los que yo he trabajado, con Casanova, con Espinosa, con Paul Preston, con Ángel Viñas, todos comentan lo mismo, la ausencia de muchos de los archivos que han ido desapareciendo durante el franquismo y después del franquismo. Aquí hay algo fundamental, que además se entiende muy fácil, ¿no? Que las heridas mal curadas siempre supuran. Y me voy a agarrar a esto de las heridas mal curadas para decir que si 1936 es en teatro la obra del momento, sin ninguna duda, la literatura, y mirando también a ese pasado nuestro tan peliagudo, en literatura el libro del año es La península de las casas vacías. Su autor David Uclés ha creado un podcast que se titula precisamente Las 4 heridas, y ahí aparecen voces, conversaciones, datos, debates. Por ejemplo, hablábamos del que lo hizo Franco después de ganar la guerra, ¿no? ¿Qué fue la posguerra? ¿Cómo explicarla? Responde el historiador y escritor Paco Cerdá. El parte dice: la guerra ha terminado. Nada ha terminado. Todo está empezando. Ahora se llama posguerra y no hay boato en ella. Es todo más oscuro, íntimo, pequeño, atroz. La posguerra es la vida de Eulalio, ese joven de 19 años encerrado dentro de las alambradas del campo de concentración francés de Saint-Cyprien. Lo cercan los piojos, las pulgas, las ratas. Come platos con 14 garbanzos y una taza de agua color café con pedazos de pan. A ratos muertos lee El Quijote y sueña con Silvia, la chica de la foto que le han mandado. La posguerra es la vida de Pepe, un chico de 17 años encuadrado en el batallón de trabajadores del Valle del Roncal. Uno más, condenado a trabajo forzado. Cada día el pico, la pala, la montaña. La inacabable montaña en este mar de montañas a donde las mulas de España, perdedores de la guerra, tienen que abrir una carretera. La posguerra es la vida de Matilde, una vieja alumna de la residencia de señoritas republicana que ahora, en la cárcel de Ventas, ayuda a las condenadas a muerte a recurrir su pena. También a ella le han pedido pena de muerte por comunista, pero Matilde le escribe a su hija Carmencilla, refugiada ya en México con sus tíos, y le cuenta que ayer se posó un jilguero en su ventana y se acordó mucho de ella. Quizá viniese de tu parte, ¿verdad? Dijo, pi, 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 ahuecó las plumas
y se fue volando otra vez. Eso mismo, volar, querría Rawicz, tipógrafo polaco y comunista encerrado en la cárcel de San Miguel de los Reyes, Valencia. Dice el refrán: San Miguel de los Reyes, patio de las 3 palmeras, donde se mueren los hombres de sentimiento y de pena. Dice un carcelero que allí un preso rojo vale menos que la 4ª parte de una mierda. Por eso Rawicz sueña con volar, para dejar de cantar cada día el Cara al Sol, el Por Dios, por la Patria y el Rey y la Marcha Real, para dejar atrás toda esta mierda y volver a dibujar. Esto es la posguerra, y no solo hay tapias, paredón y fosas. No solo, aunque también, está el gran horror de Paterna. Hay un reguero de horror minúsculo, de represión íntima. Nada ha terminado, todo está empezando. Somos los tristes refugiados que de España llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera a pie por carretera con nuestro ajuar. Mantas, macutos y maletas, 3 latas de conserva y algo de humor. Es lo que hemos podido salvar después de tanto luchar contra el fascio invasor. Y en el campo de Argelés, Urber, nos fueron a encerrar para no comer. Eso que escuchábamos en la voz de Paco Cerdá, igual no es lo que aparece habitualmente en los libros de historia, pero esa aproximación, diríamos, minimalista al tema, yo creo que es muy gráfica y muy enriquecedora. Hay mucho en este podcast de Las 4 heridas, y otro ejemplo que me parece muy recomendable es escuchar a Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, a Nicolás Sesma, historiador, y a Zahara Palomeque, escritora y periodista, hablar de 2 conceptos muy en boga en el debate actual: reconciliación y equidistancia. El pensamiento reaccionario español ha intentado valorar con la trampa de la equidistancia los acontecimientos de la guerra civil, porque no hay mejor manera de defender a un canalla que decir todos son iguales. La península de las casas vacías nos invita a visitar la barbarie, nos recuerda que se cometieron crueldades en los 2 bandos, que hubo gente que convirtió en barbarie sus banderas de izquierda o de derecha, su poder sindical, su religión o sus órdenes militares. Pero lo que queda claro es que la responsabilidad histórica, y ahí no hay equidistancia posible, fue de los que provocaron un golpe militar en 1936, una guerra y una dinámica de enfrentamientos que causó todo el dolor vivido, un dolor que ahora puede sentir por dentro el lector de este libro. Una manera de acabar con la equidistancia es asumir la ambición literaria de contar toda la guerra, de reunir todos los acontecimientos, de convertir la violencia en una historia universal. ¿Es la equidistancia un instrumento de la derecha para no asumir la responsabilidad de ciertos políticos conservadores de la época? A ver, el problema con la equidistancia es que responde a esta noción de la guerra civil, de que todos nos volvimos locos y de repente sacamos las pistolas, un poco el cainismo español que se repite hasta la saciedad y que a mí me harta completamente, porque además lo que ocurrió pues está perfectamente enmarcado en sus circunstancias internacionales. Dentro del franquismo se fue promoviendo una memoria de la guerra que cambió con el tiempo. En un principio se habló de cruzada contra los rojos, del contubernio judeo-masónico, o sea, del enemigo, ¿no? El enemigo a abatir. Una vez que ese enemigo ya se había abatido porque estaba todo el mundo muerto o en la cárcel o en el exilio, pues entonces el franquismo cambió de discurso y empezó a decir cosas así como las que se siguen escuchando, ¿no? Que todos fuimos malos, que todos matamos, porque la guerra es así, pero como todos hemos sido iguales, porque aquí todo el mundo sacó las armas, lo que tenemos que hacer es reconciliarnos. Y ahí empieza la equidistancia de la que hablamos ahora, porque ese paradigma de la reconciliación al final pues se transfirió a la transición, ¿no? Y dentro de la transición no hubo prácticamente una memoria de
de la guerra civil, excepto como memoria negativa, o sea, como algo que no queremos repetir, en palabras de Paloma Aguilar, si no me equivoco. Entonces esa memoria negativa funcionaba, pero no hubo una memoria de la guerra civil en términos de reparación. Por eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablamos de equidistancia, porque al final estamos repitiendo un patrón que se promovió desde el propio régimen franquista. El estudio de la guerra no se basa en la equidistancia de repartir las culpas y decir todos hicieron cosas mal. Evidentemente, todos hicieron cosas mal, y respecto a la represión revolucionaria, a la represión republicana, no cabe más que condenarla desde un punto de vista democrático. ¿Es igual esa represión que la represión franquista? Desde un punto de vista humano, lógicamente se puede equiparar, porque las víctimas son iguales, pero desde un punto de vista de lectura política de los intentos que hay dentro del campo republicano porque se acabe con esa represión injustificada, por encuadrar en tribunales, porque vuelva otra vez, digamos, el Estado a ponerse a encuadrar un poco mejor a la sociedad, que deje de haber esa violencia caliente que hay en el verano de 36. Desgraciadamente en el lado franquista no encontramos, digamos, esas llamadas a dejar de tomar la justicia por su mano, que deje de haber venganzas, etcétera. Entonces, si la equidistancia es decir que todo el mundo se equivocó, pues nos va a ayudar muy poco a entender la historia, ¿no? Claro, pero la historia, y ahí está la pregunta, ¿la historia la entendemos o no? Esa es la cuestión y esa es la duda, ¿no? Porque, claro, después de escuchar todo esto, si ponemos el micrófono pues en un instituto, ¿no? y preguntamos, no sé, para empezar, ¿sabéis cuándo ha habido un golpe de Estado en España? Pues a partir de ahí fluye una conversación entre chavales que merece la pena escuchar. ¿Sabéis que hubo un golpe de Estado? Sí. Ahora que lo dices, sí, pero no te sabría decir. ¿El golpe de Estado más reciente en nuestra memoria, cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? El de Tejero, ¿no? Sí. 1981, el 23. El 23, ¿lo sabéis, Richo? Sí. Sí. Amén. Vale. ¿En qué consiste un golpe de Estado? Pues que es decir, que el pueblo, lo que no el pueblo, los militares, se rebelan contra el gobierno principal, creo, y hacen como una especie de rebelión porque no les gustan las medidas que está haciendo ese gobierno, creo. ¿Creéis que podría pasar de nuevo que se diera un golpe de Estado? Sí, es probable. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Vosotros creéis que sí? Yo creo que sí. ¿Por qué sí y por qué no? Yo creo que es muy poco probable, porque en un régimen como el actual, que tenemos el apoyo de la Unión Europea y un país moderno, una nación moderna, pues creo que un golpe de Estado pues sería algo que nos llevaría años atrás, sería un retroceso, tanto como para España, como tanto para la Unión, como tanto para todo el mundo. ¿Sabéis que cuando ocurrió el golpe de Estado en España en el 36, en Francia había un sistema democrático? ¿Y Francia nos apoyó o no? No. Inglaterra tenía un sistema democrático, tampoco nos apoyó. O sea, al país, a la república, al sistema que había democrático en España, no nos apoyó nadie, a priori, de las democracias que había alrededor, porque Alemania no se puede considerar como una democracia, ¿no? Pero en aquel entonces. Pero no es tan obvio, ¿eh? ¿Qué pensáis de Franco? Es un tema complicado. A ver. Yo creo que no todo es como lo pintan. Yo creo que hay como muchas... Es que no sé cómo explicar. Pienso que no supo gestionar el país al 100%. Lo hizo bien, pero cometió muchísimos errores. Muchísimo. ¿Por qué lo hizo bien? Porque si no fuera por él, actualmente, por así decirlo, España no estaría como está. Creo yo. ¿Cómo estaría? Bastante mal. ¿En qué sentido? ¿Qué habría pasado? Estaría todo el mundo dividido. A nivel de país. A nivel del país estaría todo el mundo dividido. Está dividido actualmente. Eso te iba a decir. Incluso mucho. Bastante. Tipo de economía, infraestructura. Exacto. Una mejora. Tema infraestructura. Tema infraestructura, yo creo que acertó en muchos aspectos, pero hizo muchas barbaridades. Claro. Y eso, comparado con construir edificios, puentes, etcétera, yo creo que eso no compensa las barbaridades que hizo socialmente hablando. No podemos comparar lo material con la vida Socialmente fue humana. como un atraso, aunque a nivel económico fuese un desarrollo por el tema de infraestructura, pero socialmente fue como encerrarse otra vez. Claro. Aquí siempre en España se dice, no sé si lo habéis escuchado, lo de que Franco construyó muchos pantanos. Sí. En Alemania se dice algo parecido con Hitler, que dice que se construyó mucha autovía. Pero
normalmente no es un argumento que nadie saque cuando habla de Hitler. Si a un alemán le pregunta sobre Hitler, no te va a decir que fue bueno porque construyó autovía. No. Se entiende que un país que progresa democráticamente en algún momento determinado, bueno, democráticamente o al mismo tiempo que otros países que están alrededor de él, que son democráticos, en algún momento va a construir autovía, porque le conviene que se construya. Exacto. Entonces, no sé yo hasta qué punto es una virtud de un régimen. Las tuberías se construyen porque necesitamos agua. Claro. Es decir, a Franco tampoco le convendría que el país fuera mal. Estaba cumpliendo su papel como jefe bueno, como el que controlaba un poco España en aquel entonces. Sí. Azaña, ¿quién fue? Presidente de la República. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? ¿Lo mataron? ¿no? No sé. No pregunto por el año. ¿Se fue al exilio o se quedó en el país? No lo sé. ¿Sería? Sí, puede ser. Azaña se fue en el 39, se exilió y un año después se murió en Francia. Estaba muy enfermo. Se supone que muchos dicen casi que hasta que murió de pena, ¿no? Porque él vio como que no pudo hacer nada y se sintió muy, muy impotente. Azaña era comunista. No lo sé. No sé. Pero sí sabéis bien quién era Franco y lo que defendía. Sin embargo, el presidente de la República sabe bien poco. Sí. Pero porque a lo mejor cuando te explican la historia de España, no te explican a gente que a lo mejor ha sido relevante, te explican a los más conocidos. Franco y poco más. Tampoco. El presidente de la República. Yo es que creo que estuvo cada uno, porque quizás Azaña estuvo menos tiempo y Franco estuvo 40 años. Entonces. Yo aseguro que en ese ajedrez dos piezas fundamentales habían sobre el tablero, Azaña y Franco. Y durante la Guerra Civil ambos tenían la misma categoría, la misma importancia. Pero no sabe mucho sobre Azaña. Yo creo, desde mi punto de vista, y no lo sé porque lo que hemos dicho, todavía no hemos empezado a estudiarlo, pero ahora mismo lo que yo creo es que se está manipulando mucho lo que es la enseñanza, es decir, nos están enseñando lo que a ellos les conviene que nosotros sepamos. Están omitiendo la parte de la historia que por X o por Y no quieren que sepamos. ¿Quiénes? Pues en este caso el gobierno, por ejemplo, supongo. en el primer bachillerato, los que vemos ciencias tecnológicas, ciencias de salud, no tenemos historia. ¿No tenéis historia? No, solo los de sociales se podía coger optativa historia del mundo contemporáneo y se da la misma historia que se da en cuarto. Y nosotros, por ejemplo, los de sociales, los que dimos historia el año pasado, dimos un poco historia guerras mundiales, un poco más, y de España no se vio absolutamente nada. Ni guerra civil, ni actualidad, nada. Que yo creo que está totalmente manipulado, es decir, estamos aprendiendo lo que ellos quieren que nosotros sepamos y que seamos incultos en ese sentido para no saber lo que pasó. ¿Y qué solución hay ante eso? ¿Qué podemos hacer? Informarnos. Nosotros por nuestro pie tenemos que tener la voluntad de decir, vale, esto no puede estar así porque... Y obligar, o sea, igual que se implica que en lengua castellana se dé y se obliga a darse, pues poner a la misma altura la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo incluso considero más importante la historia, que la lengua es muy importante, pero la historia la considero más importante. Yo creo que esta conversación no nos podemos sorprender de la encuesta que hemos dado hoy, de los resultados, ni de las que van apareciendo últimamente. O sea, es que la causa o las causas de por qué estamos como estamos, yo creo que quedan muy claras, ¿no? Sí, bueno, la confusión y la desinformación es bastante clara. Ha habido una frase que dice: de España no se dio absolutamente nada. Y están hablando chavales de un instituto, ¿no? En aparte ya adultos. Ahí, para mi gusto, una parte nos ceñimos mucho a los sucesos de la Guerra Civil, ¿no? Que son brutales. Pero para mi gusto el franquismo, los 40 años de Franco es algo que hay que revisar más. ¿No? Las dos versiones que se estaba hablando de ese revisionismo del propio franquismo, para mí es muy interesante porque entronca mucho con hoy. Al igual que hay dos versiones de la película Raza, una nazi, digamos, y otra ya muy en pro de que la vieran los americanos. Después del abrazo de Eisenhower y Franco en el 57, España no cambia esencialmente, pero el discurso hacia afuera sí. Y eso es algo que no hemos repasado suficientemente. Yo creo que el franquismo es siniestro y se vuelve mucho más hábil con los años. Hombre, y esta imagen de que Franco fue el gran hacedor de las infraestructuras, Franco fue el que destruyó con el golpe y con la guerra media España. Entonces después, pues claro, hubo que reconstruir esa media España. Y por cierto, estas infraestructuras, los pantanos, que pasa también Franco por ser el inaugurador y el creador de los pantanos, esos proyectos vienen de la República.
vienen de la Segunda República, incluso de la dictadura de Primo de Rivera. Él únicamente los ejecuta, y los ejecuta empleando una mano de obra esclava de prisioneros que hizo en guerra, y en vez de devolverlos a la libertad y a seguir con su vida, los empleó para construir estas infraestructuras. Y después me parece, hay una cosa, ahora estamos situando el retrovisor en la guerra y en la posguerra, pero es que creo que la democracia tiene una deuda pendiente. Es decir, la guerra y la posguerra fue la que permitió llenar las cunetas de ciudadanos españoles, de compatriotas, y es la democracia la que en 50 años no ha sabido desenterrarlos todavía. Sí. Y esto ya no es de Franco. Franco lleva ya 50 años muerto, ¿no? Esta ya es responsabilidad de esta democracia. Es que estos días que estamos revisando pues los 50 años de Franco, leía el otro día, creo que en El País, pues eso, que el dictador murió hace 50 años, pero la dictadura no murió con el franquismo. Para nada. O sea, no murió este día hace 50 años, el franquismo no se acababa. Y entonces decías tú, Andrés, que no hemos repasado lo suficiente el franquismo, tampoco el posfranquismo. Y yo animo mucho a quien nos esté escuchando que hagan el ejercicio de preguntar, ya no a sus abuelos que vivieron la guerra, sino a sus padres que vivieron el posfranquismo, cómo fueron esos años, el 75, el 76, el 77, porque yo creo que incluso en las familias todavía nos podemos sorprender mucho de lo que vivieron nuestros padres, nuestros tíos. Es muy curioso que haya salido otra vez, bueno, como siempre, el 23F a colación, y el libro este que ha publicado el emérito, en el que le agradece a Franco, ¿no? Y el que hace más o menos un elogio de su figura, y sigue estando el silencio detrás de todo. Todavía no sabemos qué hay detrás del golpe, todavía no sabemos por qué se tardó tanto en aparecer, ni si había un Borbón detrás del golpe del 23F. Yo creo que al final, como conclusión, en este podcast, que de verdad es muy recomendable también, de Las Cuatro Heridas de David Uclés, él llega a una conclusión, e incluso después de llegar a la conclusión se anima a cantar una canción de Cecilia, lo de Mi querida España, que en su versión original hablaba de una España muerta. Fue censurada, sí. Luego se cambió, pero hablaba de España muerta, y así cerraremos nosotros también. Envidio profundamente a otros países que han logrado contar y condenar su propia historia de manera ejemplar. Aunque mi oficio y mi vocación es escribir, estudié traducción de alemán, francés e inglés. Hace más de una década viví 2 años en el país germano. Allí comprobé de primera mano que a ningún alumno se le habría ocurrido levantarse del asiento y gritar Heil Hitler. ¿Recordáis que en España una alumna se levantaba en clase y gritaba entre risas ¡Arriba España? La noche y el día en cuanto a memoria democrática. Por no hablar de las veces que escuché eso de que Franco no era tan malo porque gracias a él disponemos hoy día de pantanos. A ver qué alemán te sale con que Hitler construyó casi todas las autovías del país. Entonces, ¿qué historia del franquismo debemos contar? ¿Fue un régimen a condenar o debemos resaltar también su acierto? ¿Qué virtudes tendría este? ¿Llegaremos a ponernos de acuerdo algún día y a contar una misma historia de lo sucedido? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.